los hechos con la mayor tecnología, pero sobre todo con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos. Honestamente, les informamos. Sean bienvenidos a Verificado 21, el programa de radio que combate la infodemia. Estamos en vivo en este martes 20 de julio del 2021. Estamos en vivo tanto en Facebook como en YouTube y también a través de la valiente Radio Chapultepec. Hoy tenemos tres temas centrales y además una pregunta. Primero, ¿quién escuchaba las llamadas del presidente de México? ¿Quién las escuchaba? Porque esto del Pegasus es un tema internacional. Dos, vamos a tener una sección especial sobre los temas del Infonavit. Y tres, el abasto de los medicamentos. Pero ¿qué está detrás de todo este verdadero escándalo internacional de Pegasus? Vamos a arrancar con la información porque es muy delicado lo que se ha dado a conocer a nivel internacional. Vamos a intentar desmenuzar toda la información con el ánimo de que usted tenga todos los detalles. Vamos a arrancar sin más preámbulo. Antes le solicitamos a nuestra audiencia que nos acompaña en YouTube a que nos ayuden a compartir esta transmisión y también en Facebook. Estamos en vivo a través del Facebook Live de Radio Chapultepec y de las plataformas digitales del noticiero en redes. La pregunta del día: ¿apoya usted la consulta del 1 de agosto? Esta pregunta la vamos a hacer de manera recurrente de aquí hasta el día de la consulta. ¿Por qué? Porque hay quienes están a favor, hay quienes estarán en contra, y ello también nos va a dar oportunidad de comentar en relación con la consulta. Pero arrancamos con el tema porque es muy delicado. El presidente de México ya habló de este asunto, fue espiado el presidente, pero no solo él. Entonces vamos a arrancar con la información, si ustedes nos lo permiten, gracias a la gente en Facebook y en YouTube que están compartiendo esta emisión. Manita para arriba si usted apoya la consulta, o manita para abajo. Reitero, también el tema de quién escuchaba las llamadas del presidente. Soy Jacobo el Necabé, sean bienvenidos a Verificado 21 a través de la valiente Radio Chapultepec. Empezamos con la información. Entonces, esto que usted observa en pantalla para la gente de redes sociales, y lo voy a ir comentando para quienes nos siguen a través de la radio. Bueno, The Guardian, esta publicación extranjera, da a conocer que distintas personas en el mundo estaban siendo espiados. Y mire, ahí pone la imagen de varios personajes, entre ellos a un Peña Nieto con la boca abierta, y ponen en un gesto así como enojado al presidente López Obrador. Detalla la información que 50 personas vinculadas con el presidente de México eran objetivos potenciales de esta empresa dedicada a el espionaje. Y vamos a leer un poco de lo que es Pegasus. Miren, de acuerdo con Forbidden Stories, se trata de una filtración sin precedentes de más de 50,000 números de teléfono seleccionados para vigilancia por los clientes de la empresa israelí NSO Group. Muestra cómo se ha abusado sistemáticamente de esta tecnología durante años. Aquí hay que decirlo con toda claridad y con toda certeza. Aquí la culpa no es del programa, no es del sistema, aquí la culpa es del uso que le estaban dando a esto. La pregunta que hoy muchos mexicanos se hacen con justa razón es ¿qué va a pasar? Porque esto fue con los impuestos de los mexicanos. Voy a continuar con la lectura en relación con este tema. De acuerdo con NSO Group, el producto que vende a los clientes del gobierno, más comúnmente conocido como Pegasus, está destinado, escuche usted, a recopilar datos de los dispositivos móviles de personas específicas. Sospechas de
estar involucradas en delitos graves y terror. Pero el presidente de México, cuando era candidato, ¿de qué delito se le acusaba? Es la pregunta. ¿Bajo qué argumento se le investigó al presidente López Obrador? ¿Y qué dicen los medios en relación con este tema? Vamos a ver en pantalla, para la gente que nos sigue en redes sociales, cómo va la tendencia informativa en relación con este asunto. De acuerdo con El País, el día de ayer dio a conocer que López Obrador y su familia fueron blanco del aparato de espionaje telefónico del gobierno de Peña Nieto, así lo documentó El País. Animal Político, México, el mayor cliente de Pegasus, espiaron a 15,000 personas. En fin, diversos medios, CNN, dice el número de personas del círculo cercano de AMLO, además de periodistas y activistas, fueron parte de los 15,000 números en México, intervenidos a través del software desarrollado por NSO Group. Pegasus en México, dice El Financiero, 15 puntos sobre el uso del malware, las nuevas revelaciones de Pegasus, en fin. Vamos a continuar rápidamente, porque esto que hoy se habla es un asunto muy delicado, porque tenemos hoy certeza y conocimiento que se espiaba al presidente de México, pero ¿quién escuchaba esas conversaciones? Les recuerdo que en unos minutos más estaremos conversando también con el doctor Vivienda, en unos minutos más, para el tema del Infonavit, porque hay muchas dudas sobre este tema de la vivienda. En un momento más estaremos hablando del tema con el doctor Oscar Ruiz Vargas, en un momento más, a través de nuestra señal. Pero antes, permítanme continuar con el tema de Pegasus y de esto que se dio a conocer, porque es delicadísimo el contexto en el que se da en nuestro país y también las consecuencias que ello trae. A ver, vamos a continuar, por favor. Vamos a explicar un poco a nuestra audiencia en radio y vamos a citar la fuente. Se trata del Confidencial, que explica y da a conocer en un artículo algo que me parece muy interesante, que en el 2018 el hombre más rico del planeta, el empresario Jeff Bezos, quien por cierto hoy anda en un vuelo, ¿no?, hacia la luna, veía cómo su relación matrimonial se iba al traste, dice el Confidencial. La filtración de unas fotos y unos mensajes subidos de tono que el magnate había enviado a su amante a través de WhatsApp fueron el último detonante de la sonada noticia. Al principio nadie sabía cómo habían llegado esos mensajes a la prensa y, ante todo, cómo se había podido hackear el móvil del hombre más poderoso del mundo. Pero 2 años después apareció por primera vez en las grandes cabeceras el nombre de un software y una compañía que ha marcado la geopolítica en los últimos años, Pegasus, y la empresa NSO Group. Ahora una nueva investigación ha destapado que su poderoso programa fue usado por gobiernos y otras instituciones para espiar a más de 50,000 personalidades. Hoy el presidente de México dijo: ya no se espía a nadie. Así lo aseguró el presidente hoy por la mañana. También hay que decirlo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, así lo documenta El País, dice: no voy a denunciar el espionaje a mí y a mi familia. Nada más que vamos a seguir con esto, que me parece interesante. El Imparcial retoma una información de la agencia EFE, que el espionaje con Pegasus es investigado por autoridades de Francia. La Fiscalía de París indicó que la investigación se ha abierto por el espionaje con Pegasus. Así las cosas. La pregunta al día de hoy que nos hacemos y que nos hacemos todos es: ¿qué querían escuchar? ¿Sabe quiénes estaban intervenidos en las líneas telefónicas? Hasta el cardiólogo del presidente. En fin, mucho de qué hablar en relación con este tema. Gracias a todos ustedes que nos están acompañando en redes sociales. Muy buena tarde. Vámonos ahora con el tema del Infonavit, porque hoy es martes y después le seguimos a este asunto de Pegasus. Y la pregunta, pues, ¿quién espiaba al presidente? ¿Qué querían escuchar?
y qué estaban escuchando. No, es un tema desde luego delicado, es un tema que no es menor y que no se puede pasar por alto. Vamos a recibir en este espacio, cambiando de tema, a Óscar Ruiz Vargas. Ustedes lo conocen, al doctor Vivienda. ¿Cómo estás, doctor Vivienda? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Aquí llegué sin peinarme, mira. Qué elegancia. No es porque apenas me haya levantado, ni mucho menos, sino que estoy dejando de usar un poco de gel para dejar respirar el cuero cabelludo y que permanezca el cabello más tiempo en su lugar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Saludando a tu apreciable auditorio en esta mediodía ya caluroso, muy rico, ¿no? Dispuesto, obviamente, a intercambiar alguna información y consideraciones al respecto. Y como lo está señalando, es un tema súper importante. La compañía Pegasus, este tema de espionaje telefónico y a través de la intercepción de comunicaciones mediante mecanismos tecnológicos de primerísimo nivel. Tuve la oportunidad de realizar un pequeño artículo hace, pues ya prácticamente en la recta final de la administración peñista, en donde hacía algunas reflexiones en este sentido, y si me permites compartirlas con tu auditorio sería sensacional. Por favor, adelante, Óscar, porque sí es un tema muy delicado y ahorita vamos a dar detalles, porque espiaban a la familia, a gente cercana del presidente Claro. López Obrador. ¿Cuánto nos costó a los mexicanos? En fin, te escucho. Adelante, Óscar, por favor, adelante. Fíjate que mi estimado Jacobo, la invasión e intercepción de comunicaciones telefónicas y digitales es muy grave. Pero ¿por qué es muy grave? Bueno, pues porque afecta a nuestro derecho humano permanente, general e irrenunciable a la privacidad. Todos tenemos este derecho a la privacidad, ese derecho que surgió desde que se vislumbró la inquietud por preservar la intimidad de las personas y la conciencia por otorgarles esa facultad que ha venido evolucionando a través de los años desde las más primitivas manifestaciones del derecho hasta nuestros días. Este derecho es el poder que tenemos todos y cada uno de nosotros, Jacobo, como individuos, para decidir qué aspectos de nuestra vida hacemos públicos y qué aspectos no, cuáles mantenemos en el ámbito privado con un velo de protección íntima. Es importante señalar que el derecho a la personalidad y a la privacidad se encuentra contemplado en el ámbito internacional y también está consagrado en nuestra Constitución en su artículo 16, párrafo 11. Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, siendo que la vida privada es aquella que no está dedicada a una actividad pública y los terceros no deben tener acceso alguno a estos datos. Este derecho a la vida privada se materializa al momento que se protege del conocimiento ajeno a la familia, el domicilio, papeles, documentos, posesiones, todas aquellas conductas que se lleven a efecto en lugares que no son públicos, cuando no son de interés público o no se han difundido por el titular del derecho. Los hechos y datos sobre la vida privada ajena no deben constituir materia de información pública. No pierde la condición de íntimo ni de vida privada aquello que ilícitamente es difundido. Es decir, si una vez alguna comunicación se difunde, alguna imagen se difunde por redes sociales, no por ese hecho pasa a ser de carácter público. Sigue siendo información privada cuando no hay la autorización de la persona que ostenta el derecho sobre esa imagen o sobre esos documentos o sobre esa información. No por ese hecho ya es pública. Con escandaloso asunto de Pegasus, mi buen Jacobo, que implica medios e instrumentos solo obtenidos por gobiernos únicamente, O sea, son procesos muy potentes, estamos hablando de grandes ligas. Estos procesos tecnológicos para la intercepción de comunicaciones, acceso y control de información de dispositivos de comunicación móvil amerita que estuviéramos en este momento en las calles exigiendo respeto a la intimidad de los mexicanos. Eso es lo que escribí en su momento, cuando salieron a la luz las intercepciones de la información por parte de Pegasus. Esto, hay que decirlo, fue la administración peñista. Y seguía mi artículo, pues estos instrumentos de última generación que se presumiría deberían ser empleados para objetivos claros de inteligencia soberana, militar y policial contra la delincuencia organizada, han sido dirigidos a la ciudadanía que comunica y levanta la voz contra las vergüenzas del Estado en aquel entonces.
del Estado peñista, del Estado que gobernaba entre 2012 y 2018. Por ello, digo, estamos en el mundo al revés. El objetivo de este instrumento no son los delincuentes, sino los defensores de los derechos humanos, activistas, comunicadores y bueno, pues de las familias que de alguna manera están en el medio político, en el medio del entorno de comunicaciones y que eran un riesgo en su momento para la administración pasada. Luego decía mi artículo, ¿acaso en México tenemos ya instalado el síndrome de Estocolmo en nuestra sociedad y eso nos impide levantar la voz en forma organizada y por la vía institucional, pero sobre todo generar acciones que exijan rendición de cuentas y cárcel a los responsables? No podemos vivir en un estado parcial sin Estado de Derecho, en donde cotidianamente se nos violen nuestras garantías individuales, humanas, como ciudadanos, como trabajadores, como miembros de familia, como personas que tenemos derechos a expresarnos y manifestar libremente nuestras ideas, informando y comunicando de manera responsable y generando acciones en torno y en apoyo en defensa de un mejor país. Y bueno, así seguía rezando el artículo. La protección de datos personales no agota todos los aspectos de privacidad. En la era digital se han convertido en una pieza clave, ya que buscan proteger lo que se ha denominado la identidad digital. Esta puede definirse como la información asociada a las actividades que los usuarios llevamos a cabo en el ciberespacio, como resultado de la interacción con otros usuarios, organizaciones o servicios de Internet, donde generalmente se trata de datos personales que suelen ser concedidos a tercero. Concedidos a tercero, ¿por qué, Jacobo? Porque muchas veces estas empresas o a través del hackeo venden nuestros datos personales y generan vulnerabilidad en nuestras actividades cotidianas y en nuestras actividades económicas y financieras y familiares, que eso implica también, digamos, una posibilidad para la delincuencia organizada y nos deja en un estado de mayor vulnerabilidad. Por ello levantamos la voz en aquel entonces con esta situación de Pegasus, cuando nos encontramos que el gobierno federal por parte de Peña Nieto había contratado este sistema para no el espionaje de la delincuencia organizada, sino para el espionaje de los comunicadores, de los defensores de derechos humanos, de los periodistas, de los articulistas que se manifestaban en contra de un régimen que ya estaba por demás anacrónico, caducado y corrupto. ¿Cómo ves, estimado Jacobo? Bueno, y también de los maestros y veto a saber de cuánta gente. A ver, claro. Estimado Oscar, en relación con este artículo me parece muy interesante porque fue en la época... fue como una alerta de lo que se podía venir, de lo que se estaba viendo. Ahora nada más, permíteme aclarar para la gente que nos está escuchando por radio y que acaba de llegar, estamos hablando de una situación que es un escándalo internacional. Hay un software, un programa que se instala en los teléfonos de una forma que le llaman ahora maliciosa, y que con ello pues tienen acceso a la información del teléfono. Hoy el presidente decía, cada teléfono se convierte en un micrófono, ¿no? Porque con la tecnología así se puede. Ahora, ¿cuál es el asunto detrás de esto? En esencia, el programa, este software, pues no es malo si se usa para lo que realmente es, para... verificar el tema, por ejemplo, de comunicaciones entre la delincuencia organizada, ¿no? Que bueno, si lo usan para eso. El tema es cómo lo utilizaron en el gobierno de Peña en nuestro país. ¿Cómo lo utilizaron? De acuerdo con The Guardian, estimado Oscar, pues hay una opacidad total en cuanto a los contratos y el nombre de Tomás Herón vuelve a aparecer, ¿no? Porque este es un asunto que va hasta las entrañas de una administración que se caracterizó por muchas cosas, menos por dar resultados a la gente. Sí, absolutamente, por muchas cosas, entre ellas pues una deuda contratada mediante la emisión de bonos en el mercado local que creció a más de 1.935.000 millones de pesos. ¿Qué tal, en la administración pasada? Y bueno, podemos seguir ahí la ruta de la corrupción, que es extraordinaria, la que se vivió en las administraciones pasadas, y que dentro de esos procesos también estuvo este contrato irregular, Jacobo, porque es un contrato irregular el que se generó por parte del gobierno federal con Pegasus. Primero, por el sobreprecio en el que se contrató, por las condiciones de mantenimiento, operación y uso de la infraestructura del Estado. Y por otra parte, bueno, la falta de claridad en el cumplimiento del objetivo contratado, ¿verdad?
Y bueno, que hasta ahora no se han rendido cuentas de manera clara y precisa a la ciudadanía. Y que creo que es algo que tenemos que retomar con un gran sentido y una gran claridad para efecto de poder estar en condiciones de que se genere una sanción de carácter administrativo y de carácter penal para los responsables de estos procesos, porque bien se ha violentado uno de los mayores derechos que tenemos como seres humanos, y es el derecho a la privacidad. Y con esa violación al derecho humano de la privacidad vienen concatenados otros procesos de riesgo y vulnerabilidad, como es el derecho a la seguridad, como es el derecho a mantener en una protección adecuada a nuestra familia, a nuestros bienes y a nuestras posesiones, lo cual está consagrado obviamente en nuestra Carta Magna, mi buen Jacobo. Es así que este desdoblamiento, pues lejos de convertirse en un juego político o en una lucha de poderes, se convierte en un riesgo para la vida de actores de carácter público, no en el escenario político necesariamente, sino en el escenario de comunicación, también de defensa de derechos humanos y de otros espacios en un momento determinado. Pues este servicio de Pegasus, que era un servicio o es un servicio de espionaje que el Estado puso al servicio no del Estado, sino, hay que decirlo también muy claramente, Jacobo, al servicio de unos cuantos grupos. Oye, de unas cuantas personas que estaban en el poder. Oye, Oscar, pero de terror, la información, por ejemplo, cito la fuente El Confidencial, que explica cómo podía o cómo puede llegar Pegasus hasta por videollamada. ¿Te imaginas? Sí. Hasta por videollamada, y la otra era por un mensaje de SMS. No, bueno, de terror, no. Sí, se instala el dispositivo malicioso de manera muy sencilla en nuestros artefactos de carácter móvil o en nuestras PCs. Y bueno, ahora sí que absorbe datos, imágenes de gran cantidad, de gran peso, de manera muy rápida. Y el seguimiento y la persecución que se tiene a través de nuestros dispositivos electrónicos, a través de los cuales desafortunadamente la gran mayoría de los mexicanos ya estamos casados con ellos, no porque querramos, sino porque se ha convertido en un instrumento de primerísima necesidad. Y bueno, México, lo comentaba, es un país que ya tiene más de 100 millones de dispositivos en el territorio nacional. Esto implica que estamos llegando ya prácticamente a más del 90% de la población. Consideramos que hay población que tiene menos de 18 años, ¿verdad? Hay población recién nacida, que está en un estado de, Nobel. Entonces, presumiríamos que no todos tienen acceso a estos dispositivos, pero hay personas adultas que tienen 2, 3, 4 dispositivos, ¿verdad?, móviles. Y bueno, por eso la sumatoria llega a ese número espectacular de dispositivos móviles. Y todos somos vulnerables ante este sistema, mi estimado Jacobo. Sí. Y creo que, pues, también las empresas, las instituciones están en un sentido de vulnerabilidad ante este tipo de mecanismos, porque no hay certeza de que se emplee, se use para los fines para los cuales fueron contratados. Así es, y te comentaba, estimado Oscar, que aquí lo que llama la atención, uno es el uso de sistemas que debieron haberse implementado contra la delincuencia organizada, el mal uso al emplear estos mecanismos, esos sistemas, este equipo, este software, como se le quiera denominar, para espiar a oponentes políticos. Pero dejemos a un lado el tema de lo político, que ya de por sí es grave. A un cardiólogo, al cardiólogo del presidente, del actual presidente, a su esposa, a sus hijos. O sea, eso claro, ya es otra cosa, ¿no? Estamos en un escenario muy perverso, estimado Oscar, donde, como se está haciendo en Francia ya empezaron con las investigaciones, ¿no? Yo creo que aquí se debe llegar al fondo. El presidente hoy dijo que él no va a interponer una demanda. No, pero yo ahí creo, con todo respeto, que quienes utilizaron de manera indebida los recursos del gobierno para espiar opositores deben de tener un castigo, Oscar, ¿no?
Claro, por supuesto, y por las dos vías, mi estimado Jacobo, por la vía administrativa y por la vía penal, sin duda. Porque las consecuencias que se generan con este tipo de esquemas de espionaje son permanentes. No es una situación que se dé de un momento a otro, sino son afectaciones que se generan de manera permanente. Entonces creo que tienen que ser sancionados con todo el peso de la ley. Realizar las investigaciones hasta las últimas consecuencias y por supuesto la Procuraduría General de la República pues tendrá que tomar cartas en el asunto. Estoy cierto de que ya está realizando algunas investigaciones y espero que pronto tengamos ya resultados positivos en este tenor, mi estimado Jacobo. Así es. Oscar, vamos a hacer una pausa en radio al regresar, si nos lo permites, para abordar el tema del Infonavit. Nos interesa muchísimo, va a estar interesante. Por supuesto. ¿No? Por supuesto, vamos a darle. Vamos a darle, nada más antes le recordamos a nuestra audiencia que hoy tenemos un sondeo. ¿Apoya usted la consulta del 1 de agosto? A ver, y la pregunta va a ser así de aquí hasta la consulta. ¿Está usted a favor de la consulta para llevar a juicio a los expresidentes? No le estamos preguntando a nuestra audiencia si están de acuerdo con el procedimiento del INE, con todo el cochinero que está armando Lorenzo y su pandilla, no. Sobre la consulta. Antes de la pausa te pregunto a ti, doctor Vivienda, ¿apoyas la consulta del 1 de agosto, sí o no? Absolutamente sí. Absolutamente sí. Sí, órale. Sí, sí, claro. Sí, bueno, entonces... No podemos dejar de participar, no podemos ser omisos ante una situación, un evento de carácter histórico que se presenta, mi estimado Jacobo, y que es una posibilidad que tenemos la ciudadanía para, mediante estos mecanismos de participación ciudadana, poder levantar la voz y exigir que se haga justicia contra aquello que fue una espada lacerante contra el desarrollo, contra nuestra dignidad, contra nuestras posibilidades de tener un mayor estado de bienestar. Creo que en este momento están dadas las condiciones para que acudamos a las urnas, votemos y exigimos que se haga justicia. Así es, pues vamos a hacer una pausa en radio. Estamos en vivo en la Valiente Radio Chapultepec. En este martes, es martes, nos toca los martes hablar con alguien que apreciamos mucho, al doctor Vivienda, Oscar Ruiz Vargas. Es un tipazo en toda la extensión de la palabra. Pausa y regresamos. Y a la gente en YouTube y en Facebook, ¿qué opinan? ¿Apoyan la consulta del 1 de agosto, sí o no? Si tienen preguntas sobre el Infonavit o sobre todo lo que tenga que ver con vivienda, es ahora, pregunten ahora o callen para siempre. Pausa y regresamos. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos. Regresamos en redes sociales, estamos en el corte en radio. ¿Cómo va la participación de la gente? 655 personas a favor en YouTube, en Facebook la encuesta. A ver, nada más, Oscar, déjame ver cómo va en la encuesta, a ver cómo va en la encuesta, claro. Cómo va en la encuesta, a ver. Sí, es interesante para ver la participación de la gente y agradecerles a los que comparten en Facebook y en YouTube. Agradecerles mucho a José David Coronado. Saludos, Timoteo, que está compartiendo, Francisco Barragán en el Facebook, Catarino Hernández, Eleazar Parra, Jorge Luis Canales dice sí a la consulta, Rosa Piñón dice no nos van a callar, o sea, ahí va la participación de la gente en nuestro sondeo, tanto en Facebook como en YouTube. Va a estar bueno lo de la consulta, ¿no, Oscar? Sí, por supuesto, Jacobo. Además, recordarle a todo el auditorio que hay una responsabilidad por acción y por omisión, por lo que se hizo mal y por lo que se dejó de hacer en anteriores administraciones presidenciales. Sí. Eso que se dejó de hacer y lo que se hizo mal
es un reflejo de lo que ahora vivimos hasta el futuro, hasta el pasado casi inmediato. Recordemos cómo encontramos todas las instituciones, ¿no? Recordemos cómo encontramos el sector salud, recordemos cómo encontramos la infraestructura de las escuelas, recordemos cómo encontramos el sector energético, recordemos cómo encontramos también, pues obviamente el espacio carretero, recordemos cómo encontramos el espacio minero de explotación a cielo abierto, recordemos cómo encontramos el espacio propiedad de la nación, ¿no? En todo el territorio, ya prácticamente apropiado, empoderado por parte de iniciativa privada que nunca tuvo la intención de aportar, de apoyar, de beneficiar a las comunidades, a los pueblos, a los barrios cercanos, que la explotación del agua, exuberante, extraordinaria explotación que estaban realizando en otras administraciones, que nunca se dio el cuidado ni se aplicó una mayor atención en la infraestructura, generación de infraestructura hidráulica para el país. Y digo, así podemos enumerar muchos de los puntos sobre lo que se dejó de hacer o sobre lo que se hizo mal, mi estimado Jacobo. Así es, tienes toda la razón, pero mira, es importante, digamos ahorita que se abordaba el tema de Pegasus, que la gente sepa, ¿no? Porque es muy fácil cuestionar y decir, algunos dicen, no, todos son iguales, ¿no? Pues el presidente López Obrador llegó y desapareció el CISEN, por ejemplo, ¿no? Y los de la administración pasada, pues dedicados a espiar. Fíjate que me quedé pensando sobre esto del Pegasus y cómo llegaron a meterse incluso a celulares de gente como el de Amazon. Todo es increíble el nivel de alcance de estos mecanismos mal utilizados en nuestro país. Y ahorita tengo una duda, antes pedirle a la gente que participe, si tienen alguna pregunta, adelante, está el doctor Vivienda, ahorita nos vamos de lleno con el tema del Infonavit. Tengo una duda a raíz de esto, conocí a un peñista que siempre me decía Saguiño, y yo no entendía por qué, no sé, siempre me decía Sague, no sé por qué. Vamos de regreso a la radio, Oscar. ¿Qué? No sé, los peñistas que son muy bromistas ahora con su Pegasus. Vamos de regreso a la radio, mira, se puso rojo don Oscar. Pausa y regresamos, vámonos de regreso a la radio. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos. Gracias a usted que nos acompaña en la radio, en la valiente radio Chapultepec. Estamos de regreso conversando con el doctor Vivienda en esta tarde de martes 20 de julio. Estamos hablando del tema de Pegasus, del tema de la consulta. Hemos invitado a la gente que participe en YouTube. Más adelante vamos a dar a conocer cómo va el sondeo con la pregunta: ¿apoya usted la consulta del 1 de agosto? Tenemos al doctor Vivienda. Ahorita vamos a dar un giro. Ya no vamos a hablar del Pegasus por un momento. Le comentaba yo una anécdota al doctor Vivienda, pero pues el doctor Vivienda está enfocado ahorita en los temas centrales de de esta plática. El Infonavit. A ver, la semana pasada, estimado Oscar, la gente nos pidió de favor que nos ayudaras a entender el tema del Infonavit. Hay muchas dudas, Oscar. Uno, no te escucho, Oscar, tienes tu micrófono, perdóname, no te alcanzo a escuchar. Ahí desconectaron al señor Oscar. Ahí estoy, perfecto, gracias, Jacobo. Ya te escucho. En línea directa. Ya te escucho, amigo. Hay varias preguntas, voy a empezar. Dice Eleazar Parra: hola Jacobo, por favor una pregunta para el Infonavit. Yo obtuve un crédito de 9,750,000 pesos. ¡Hala!
Don Eleazar. Don Eleazar, no. Órale. Dice que después se convertirían, en 9,750 pesos, es antes de lo del nuevo peso, a un plazo de 20 años. Y terminé pagando antes de los 20 años 87,500. ¿Puedo recuperar el mega excedente que me cobraron? Bueno, Jacobo, aquí en este caso, una de las bondades de la reforma a la ley de Infonavit y obviamente a las reglas de operación es de que lo que se haya pagado en excedente, pero ojo, en los créditos vigentes, ¿no?, que están en proceso, se podría generar algún acuerdo para realizar alguna quita o algún beneficio. La pregunta concreta es si este crédito ya fue concluido, ya se pagó en su totalidad, porque eso dependería de la ruta que se tendría que seguir. Ahora, recordemos que los créditos en su momento, también cuando estuvimos en procesos anteriores, fueron en viejos pesos, y después con la crisis financiera del 93, 94, se crearon las UDIs, ¿te acuerdas? Estas UDIs, que eran unas unidades de medida que de alguna manera podían garantizar una mayor estabilidad, pero cuyos intereses y pagos se fueron a los cielos. Entonces, se terminaban pagando 3-4 veces el crédito que se había solicitado en un momento determinado, y eso también fue un factor de abandono de inmuebles, de propiedades, y después el Infonavit también aplicó, hay que decirlo, una postura bastante agresiva para recuperar vivienda por las cuestiones del impago, aun cuando pasamos por una de las crisis más importantes en la historia de México en ese lapso, en el 94, con la salida de Salinas y la llegada de Zedillo, si recordarás. Sí, cómo no. Oye, Oscar, a ver, voy a continuar con las preguntas. Ahí vemos a la gente en el poderoso chat del Noticiero en Redes. Si usted tiene alguna pregunta, con toda confianza, Oscar, el doctor Vivienda, está dando respuesta a las inquietudes. ¿Sale más barato, más caro contratar un crédito con el Infonavit o con la banca comercial, Oscar, al día de hoy? No, en definitiva más barato con Infonavit, y también a través de las reformas se logró que se hicieran ajustes importantísimos, mi estimado Jacobo, en la cuestión del cobro de intereses. Va a ser una situación de carácter particular. De acuerdo a tu nivel de ingreso, el Infonavit va a establecer una tasa preferencial para el pago de intereses. Esta tasa va del 1.91% al 10.4%. Ajá. Mientras que la tasa comercial está por los 12 a los 14 puntos, del 12 al 14%. Entonces, es mucho más benevolente el interés del Infonavit ahora con esta reforma, porque anterior a la reforma Infonavit estaba sobre el 12%. Okay. Estaba al nivel de la banca comercial. A ver, ahora ya es mucho más conveniente, por supuesto. A ver, dice Silvia FG, doctor Vivienda, ¿cómo puedo actualizar mis datos como el RFC en el Infonavit? Bueno, aquí habrá que entrar al portal de Infonavit e ir a la sección de actualización de datos, y que para efecto de que lo puedan llevar de la mano en la actualización de los mismos. El portal de Infonavit ha sido actualizado de tal manera, Jacobo, que ya permite hacer una gran cantidad de servicios y de consultas que antes únicamente eran a través de ventanilla o de manera personalizada. Ahora, afortunadamente, se han actualizado de tal manera que con la cuestión de la pandemia, la emergencia sanitaria, ya se permite a través del portal hacer un sinnúmero de procesos y actualizaciones. Dice Mario Rodríguez, pregunta, si no quiero sacar casa, pero deseo retirar mi ahorro de subcuenta, ¿qué porcentaje les tengo que pagar a los del Infonavit? Bueno, aquí básicamente va a ser el porcentaje que se ha venido articulando o cobrando de manera permanente por la administración de la cuenta. Pero yo sugeriría, o la recomendación que haría, es que verificara qué puntuación tiene y a cuánto asciende el importe del recurso para retirar. Podría hacerlo ya de manera directa si cumple las hipótesis, es decir, si se han regenerado las cotizaciones de las semanas que se requieren para este efecto, o si ya está en una edad de cesantía, en edad avanzada o de retiro, o si en algún momento experimentó alguna situación de incapacidad permanente parcial o permanente total, podría sacar ya la totalidad de la bolsa.
Esto es importante, Jacobo, y es una recomendación que quiero hacerle a todo el auditorio, que lo hagan de manera directa y eviten intermediarios, porque también hay muchos casos en donde algunas personas se hacen pasar por gestores y de repente dan o liberan todos los datos y ellos se ocupan del manejo prácticamente con todos los datos personales que otorgan a este mediador o interventor o gestor. Y bueno, resulta que al final del día, pues ese puntaje, ese recurso que está en su cuenta de vivienda de Infonavit desaparece y no hay quien les pueda dar razón de en dónde están, ¿no? Hay mucho rufián en este sentido también, hay que tener el mayor de los cuidados y yo les solicitaría que hicieran su trámite de manera directa. Ya Infonavit está dando las facilidades e inclusive ha sido un señalamiento por parte del Ejecutivo Federal que pues ya se evitan intermediarios también con esta reforma, tanto para la adquisición de vivienda como para el otorgamiento de beneficios que vayan en el sentido de retirar el ahorro, de generar acciones como mejoramiento, ampliación, modificación, compra de terreno, entre algunas otras que ya se puede hacer de manera directa. Muy bien, Oscar. Tengo muchas preguntas, dice María Gómez Migoya. Si un inmueble a crédito con el Infonavit, Protección Civil determinó, supongo que es lo que quiere decir, su dictamen de alto riesgo por los sismos. Solicité el seguro reubicación y se me negó. ¿Qué puedo hacer? No quiero perder mi patrimonio, dice María Gómez Migoya. ¿Hay alguna alternativa? Está ahí medio raro como lo escribió, pero entiendo que... Sí, creo que va en ese sentido. Adquirió su inmueble a través de un crédito de Infonavit que está vigente y de acuerdo al sismo del 2017, esta desafortunada situación sufrió daños y el dictamen de Protección Civil dice que está en condiciones de riesgo. Aquí efectivamente procedería el seguro que se contrata conjuntamente con el proceso de hipoteca. Habría que solicitar al Infonavit y en caso de que no se dé atención, solicitar que se atienda a través del órgano de control interno o fiscalizador para que se revise esta situación con los órganos de control de Infonavit, pero conjuntamente que también haga la solicitud a la Conducef. A la Conducef, sí, porque aquí algunos créditos hipotecarios están conjugados con créditos de la banca privada, mi estimado Jacobo, bueno, de los anteriores sobre todo. Entonces, estos créditos hipotecarios regularmente se otorgan a través únicamente de una solvencia de contratación de un seguro, porque este seguro les garantiza a la banca privada y al mismo Infonavit el retorno de el préstamo, ¿no? De lo otorgado. Okay. En este caso, Infonavit, pues obviamente actualiza sobre el puntaje que se va generando a través del trabajador. Pero cuando es en conexión con banca privada, pues obviamente la banca privada va a asegurar el inmueble mediante lo que le toca de la partida de pastel o de la rebanada de pastel para otorgar el crédito. Ese importe lo va a asegurar pues mediante que la exigencia de la contratación de un seguro para solventar el retorno o garantizar el retorno de ese recurso. Muy bien. Ajá. Dice Adriana Cañada, tengo una pregunta, no ocupé mi crédito Infonavit, ¿cuándo puedo retirar las aportaciones que estuve haciendo al fondo de vivienda? Bueno, el Infonavit ya a través del portal da la opción de poder generar esta posibilidad y de acuerdo también a las reformas de la ley también ya se puede hacer el retiro de lo ahorrado, mi buen Jacobo. ¿De todo? Yo le recomendaría que se acercara justamente al portal de Infonavit y si no con la asesoría directa de uno de los servidores públicos, de los funcionarios de Infonavit para que paso a paso pudiera generar sí se puede. Sí puede recuperar. Absolutamente. Jesús Elizalde dice, estoy pensionado, ¿cuánto debo pagar si mi pensión es de 3,800 pesos para un crédito? Pues mira, aquí los porcentajes, de acuerdo al sueldo que se percibe, mi amigo Jacobo, es la aportación. Entre menos salario se tenga, es menor la aportación o menos va a ser el impacto que va a generar sobre el salario percibido del trabajador. ¿Se considera salario hasta una pensión? Nada más pregunto. Sí, acuérdate que los salarios a través de esta administración se han ido incrementando de manera extraordinaria como nunca antes en la historia de México, mi amigo Jacobo, lo cual también es una muy buena noticia. Ya el salario mínimo no estaba como lo conocíamos anteriormente, ¿no? Que llegaba a los 48 pesos.
ahora ya está sobre, pues primero se hizo un incremento hacia los 80, después hacia los 120 y en la franja fronteriza está hacia los 240, lo cual es una situación muy, muy positiva. Y recordemos que el Infonavit también ya va a generar el puntaje y el fondeo de acuerdo a veces salario mínimo, ¿no? No a unidades administrativas, ni a UMAS, ni nada, y lo cual es mucho más conveniente para el trabajador porque el ahorro va a ser mucho mayor para este fondo de la subcuenta de vivienda. Entonces, si es el salario mínimo, no va a impactar en menor medida la aportación, ¿no? Va a impactar en menor medida el salario del trabajador. Nada más, de manera breve, te quiero hacer una serie de preguntas porque son muchísimas las que hay. Oye, alguien que no tiene forma de comprobar ingresos, vamos a suponer que tiene un familiar en los Estados Unidos, pero le mandan sus remesas, le mandan su apoyo, y tal vez quiere construir algo, ¿no? ¿Tiene acceso al Infonavit? ¿Puede tener acceso al Infonavit? Hasta este momento no existe una figura como tal, mi estimado Jacobo, pero sería muy interesante poderla solventar, platicarla inclusive con el titular de Infonavit, con José Carlos Martínez Velázquez, porque sin duda nuestros paisanos que están en el extranjero, pues son uno de los mayores factores motores de la economía nacional. Y en ese sentido, muchas de las personas lo que hacen es que envían las partidas para la generación de patrimonio, ¿verdad? De patrimonio físico. Esto se traduce básicamente en la construcción de una vivienda. Y obviamente, pues ese recurso, si pudiera generarse alguna ruta por parte de Infonavit para tener una línea paralela o una línea de intervención a través de algún tipo de mecanismos de aportaciones, pues sería extraordinario, ¿verdad? Recordemos que el Infonavit tiene una influencia muy importante en el territorio nacional y alrededor del 70% de las hipotecas provienen de Infonavit. Hipotecas inmobiliarias, para adquisición de vivienda. 50%. Cerca del 70%. 50%. 50 o 70, 70%, sí. 70%. Y bueno, recordemos que el Infonavit inició también como un órgano de construcción de vivienda. Esto se modificó posteriormente. Ahora Infonavit no construye vivienda, únicamente otorga los créditos, ¿verdad? Y por cierto, ya estamos a punto de llegar a los 50 años de Infonavit, 1972 fue cuando se creó el Infonavit, entonces estamos ya a un paso de los 50 años de esta estructura que por sus condiciones de benevolencia también ha sido de alguna manera replicada en algunos países de Sudamérica, mi estimado Jacobo. Pero bueno, vamos a seguirle dando a las preguntas. Así es, ¿no? Dices, estamos por cumplir 50 años del Infonavit. De milagro no se lo llevaron cargando esos bandidos, ¿no? Porque... No, hombre, ha sido una institución muy noble que genera recursos, obviamente, por parte de los trabajadores, porque es lana de los trabajadores. Acordémonos que es un fondo tripartita. Patrones, o sea, la iniciativa privada, los trabajadores y el Estado mexicano. Pero yo creo que por eso ha podido subsistir, mi estimado Jacobo, si no estaría ya en bancarrota desde hace muchísimos años, ¿no? Noble para el angelito que ganaba 700,000 pesos al mes, ¿no? Penchina, ¿quién era? David Penchina. David Penchina, sí, imagínate. Noble para él y para sus cuates. Por mes. No, pues, sí, no. Sátrapa. Oye, dice Guadalupe Vite, hay muchas preguntas, Oscar, discúlpame. El abuso en esta oportunidad. Dice Guadalupe Vite, Jacobo, mi hermano falleció en el 2015, pero seguían llegando lo que tenía como ahorro de vivienda del ISSSTE, supongo que los estados de cuenta, ¿no? ¿Se puede hacer algo para recuperar ese ahorro producto de lo que trabajó? Sí, claro, aquí serían los beneficiarios en un momento determinado, ¿no? La esposa podría solicitar, obviamente, la recuperación de esa inversión. Uno de los grandes problemas que se habían generado, mi estimado Jacobo, es que cuando fallecía el titular y se había generado este ahorro y durante ese proceso no habían aprovechado el crédito Infonavit, pues Infonavit de una manera muy gandalla pues no daba respuesta, ¿verdad?, a los familiares o beneficiarios. Ahora ya dentro de la nueva estructura normativa ya se tendrá que hacer la devolución a sus beneficiarios de derecho Pero habiente, tienen que ser beneficiarios directos, ¿verdad? O sea, no es que... Sí, beneficiarios directos, claro. Ya es una cuestión de conformación jurídica porque si no estaríamos en una complicación de que pues algunos estarían solicitando ese beneficio sin tener el derecho, ¿verdad? Dice Alan González en el Facebook, buena tarde, tengo un crédito que ya no pude pagar. Mi pregunta,
quiero saber si puedo vender mi casa y recuperar el dinero aportado a ese crédito. O sea, bueno, Jacobo, aquí lo primero que yo le recomendaría es que se acercara al Infonavit, porque ya hay muchos programas de reestructuración y de acuerdo a su caso en concreto se podría reestructurar o ofrecer alguna alternativa en este contexto. Entiendo que él dice, bueno, ya tuve a lo mejor un avance del 70% del pago del crédito. Estoy viviendo en el inmueble, pero ya no lo pude pagar. Estoy en mora seguramente. Y bueno, lo que quiere hacer es vender su propiedad, su inmueble, y con eso pagarle al Infonavit lo que está pendiente y pues ese remanente quedárselo. Esa sería otra fórmula, pero no lo va a poder hacer porque la escritura no está liberada en tanto no se concluya el pago del crédito. Me refiero, estaría no liberada la escritura, y la escritura es el documento maestro de alguna manera para poder transferir la propiedad de ese inmueble. Entonces no se va a poder realizar ningún tipo de venta mientras no finalice o concluya el pago del crédito. Por ello es importante que se acerque con Infonavit para ver de qué manera poder estructurar su crédito y poder ya proceder después a la venta del mismo. Pero escuchen muy bien lo que está diciendo el doctor Vivienda, acérquense al Infonavit, no con coyotes, ¿no? Digo, acérquense absolutamente. Directamente al Infonavit. En toda la República Mexicana, mi estimado Jacobo, Infonavit tiene oficinas para poder dar la atención de manera personalizada, y pues también ha habido algunas quejas de que de repente dicen, es que levanto la bocina del teléfono, me comunico al teléfono que está en el portal y es muy complicado atención. Entonces, yo creo que sería bueno, Jacobo, si tú estuvieses de acuerdo en generar alguna ruta con Carlos Martínez, que es el titular de Infonavit, para que Verificado 21 tenga acceso directo a un área de funcionarios o servidores públicos de atención directa para todas las dudas que se puedan generar en relación a Infonavit y se les canalice de manera oportuna y eficiente. Creo que este gobierno está dando esa posibilidad y hay que aprovecharla, sin duda. Así es. Oye, me pregunta Aide Palencia, que anda enojada porque leí otras preguntas. ¿Cómo funciona una reestructuración de crédito? Un saludo a Aide Palencia. Bueno, una reestructuración de crédito tendrían que solicitarla y va a ser de acuerdo al puntaje que se haya generado ya en la subcuenta de vivienda. Partiendo de ahí, si dejó de trabajar durante un lapso de tiempo, si alguno ha regresado al trabajo, si regresó y bueno, de repente dice, bueno, ¿cómo es posible que tenga tan poco ahorro en la subcuenta de vivienda? O si finalmente le están haciendo un cobro excesivo a su crédito que ya se le otorgó, Jacobo. Es que puede haber muchos supuestos, ¿no? Pero aquí la idea es que los programas de reestructuración se están haciendo de acuerdo a las necesidades particulares de cada uno de los trabajadores o de los beneficiarios de la subcuenta de vivienda, o por la pérdida de empleo, o por la disminución del ingreso familiar, o por alguna incapacidad, o por la cuestión del desempleo en este momento de la pandemia, de estado de emergencia sanitaria. Es decir, va a tener que revisar Infonavit cada caso en concreto para establecer una posibilidad de reestructuración de una u otra manera. Pero lo que sí es cierto, mi buen Jacobo, es que la obligatoriedad está dada para Infonavit para reestructurar los créditos. Y recordemos que también está en un punto suspensivo la recuperación de vivienda por falta de pago. En este momento no hay lanzamientos, no hay ejecuciones de carácter judicial para que si tuviste algún problema, alguna complicación en el pago, pues tengas este riesgo de carácter jurídico. Se está abriendo la puerta y está dando posibilidades y facilidades a todos los derechohabientes para que reestructuren sus créditos. Es una buena noticia, ¿eh? Eso habla de la voluntad, ¿no? Digo, tomando en cuenta la situación económica, amigo, porque la pandemia nos pegó a todos en todo el mundo. Oye, hay muchas preguntas. ¿Qué hacemos? Pues no te puedo hacer todas, ¿no? No, mejor danos tu Twitter por si la gente quiere conocerte. Claro. Porque aquí ya varios me están echando una porra estilo La Ultra. Dicen, oye, lees a tus consentidos y el doctor Vivienda, tan buena información. Mira, dice, si cuento con un crédito muy joven de 2 años, ¿se puede reestructurar? Por cambio en mi salario es menor, pregunta Carolina Ayala.
Sí, de hecho, sí es menor. No es que entre a una reestructuración, sino que básicamente la cotización, la forma en donde se va a estar incorporando esta bolsa para su cuenta de vivienda va a cambiar en el sentido de la aportación. Pero si es muy pequeña, pues también existe la posibilidad de que el trabajador se acerque a la ventanilla de Infonavit para decir de qué manera puede potencializar el fondeo de vivienda, ¿no? Es decir, si yo estaba ganando anteriormente 40,000 pesos y estaba entrando un buen fondeo a Infonavit y de repente me cambio de trabajo y ya estoy ganando el salario mínimo, pues obviamente las aportaciones van a cambiar, ¿verdad? En el sentido que van a disminuir. Pero hay también el esquema de aportaciones voluntarias, mi estimado Jacobo, ¿no? Que es también una posibilidad en caso de que nos quedemos sin chamba y queramos aportar o tengamos el potencial económico para hacerlo. Pero sí existe un buen universo de posibilidades para la reestructuración, sin duda, Jacobo. Y creo que también lo importante es que si no les dan respuesta en Infonavit, bueno, pues también nos lo comenten, ¿no? Para buscar la alternativa en este sentido. Dice Clear Eyes, Jacobo, ¿qué pasa con las casas que fueron objeto de embargo administrativo? ¿Cómo va a proceder el Infonavit a las que ya fueron objeto de embargo administrativo? Pues aquí también les sugiero que se acerquen a Infonavit para ver qué programas están vigentes y qué se puede hacer en ese sentido, porque también es muy penoso, amigo Jacobo, que de repente pues hayan perdido el patrimonio o se estén en el embargo de carácter administrativo o en el aseguramiento y que no le den ni para adelante ni para atrás al asunto y entonces estén en stand-by y en un estado de incertidumbre los beneficiarios, ¿verdad? Porque perdieron su empleo en algún momento determinado, porque no lo hubiesen podido pagar anterior a la pandemia. Creo que también se están generando las facilidades y las posibilidades para que esto suceda. Quiero comentarte que en el ámbito social a Infonavit no le interesaría o no debería interesarle la recuperación de los inmuebles como el negocio principal o el asunto principal, sino lo que le interesa a Infonavit es precisamente el otorgamiento de créditos para que las familias mexicanas o el trabajador pueda tener acceso a una vivienda adecuada, a una vivienda digna, un espacio en donde pueda desarrollarse familiarmente. Y en ese sentido creo que ese entorno o ese espacio de carácter social debemos de entenderlo, o deben de entenderlo los funcionarios, los servidores públicos de Infonavit, y deben de entenderlo a nivel de razonamiento de la administración pública para perfilar que el objetivo no es que se les quite las casas a los trabajadores o a los beneficiarios, sino buscar soluciones y alternativas para que se puedan quedar con ella y eventualmente puedan disponer de sus créditos, por supuesto. Es la función social. Porque se viven nuevos tiempos, ¿no? Tal vez antes sí necesitaban quitarle las viviendas para juntar para los 700,000 pesos de salario mensual del titular del Infonavit. Se viven nuevos tiempos. Gracias, Oscar. Vamos a despedir esta transmisión en radio. Oye, el próximo martes le seguimos con el tema de vivienda. Claro, Jacobo, por supuesto, por supuesto. De verdad, amigo. Estamos en la línea. Te envío un gran abrazo solidario, afectuoso, fraterno y también para todo tu auditorio. Estamos en las líneas en redes, @doctorvivienda. ¿Dónde te podemos seguir? Perdóname, Oscar, en Twitter, Facebook, ¿dónde te encontramos? En Twitter, dr.vivienda. Facebook, Twitter, YouTube, ¿no? Estamos en las redes. Si me tardo un poquito en responder algún mensaje, no se preocupen, pero estamos en la línea para darle respuesta. Les quiero y les aprecio, mi Jacobo, y a todo tu auditorio. Abrazo para todas y todos. Ahí te va a caer la porra que me acaba de caer a mí en el chat. Un abrazo, Oscar. Nada más darle a conocer los resultados. 884 personas a favor, más el voto de Oscar. 885 a favor de la consulta. Gracias por haber sintonizado la Valiente Radio Chapultepec y las plataformas digitales del Noticiero en Redes. Los martes, un privilegio tener al doctor Vivienda en Verificado 21. Un abrazo, Oscar, gracias. El privilegio es para mí, Jacobo. Cuídate mucho, pendientes. Abrazo. Gracias. Y a todos ustedes, buena tarde. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.
también voté por él, yo lucho siguiendo a él. Que viva el presidente que se llama Andrés Manuel. Andrés Manuel, soy la fuerte, soy la recia. Soy hombre valiente, estoy con voluntad, que sigue toda la gente que lucha por la verdad. Camina con paso firme, con mucha serenidad, y no va dejando nunca pedazos de dignidad. Yo también voté por él, yo lucho siguiendo a él. Que viva el presidente que se llama Andrés Manuel. Enfrenta a los poderosos que venden a su país, los derrota con palabras y resistencia civil. Defiende a la democracia y lucha por la equidad, por un país con justicia que